Hola, soy Mariluz López Terrada, soy historiadora de la ciencia, trabajo sobre todo en siglos XVI y XVII. Actualmente estoy en el Instituto de Ingenio de CSIC de la Universidad Politécnica de Valencia. Este proyecto surge cuando se están pidiendo el proyecto Traditom, que es un fondo financiado por la Unión Europea del Horizonte 2020, donde el grupo principal se puso en contacto conmigo porque había trabajado en la introducción en Europa de las plantas americanas, por si podía trabajar con ellos sobre una historia del tomate. Hoy voy a hablar, a partir de distintas fuentes históricas, de cómo se integró paulatinamente una planta extraña en los sistemas alimentarios europeos durante la Edad Moderna. Algo conocido, que es que el tomate fue introducido tras la conquista de Mesoamérica a principios del siglo XVI. Asimismo, también es conocido y está muy estudiado cómo los estudiosos de la historia natural, ya desde inicios del siglo XVI, incorporaron los tomates en las descripciones de las plantas que estaban realizando, de acuerdo con el nuevo concepto de herbario y de estudio del mundo vegetal. Pero no existen trabajos sistemáticos sobre consumos reales y cultivo real del tomate hasta bien entrado el siglo XIX, que es lo que ha llevado a afirmar que el tomate, pese a ser bien conocido por los botánicos, por los estudiosos de las plantas y cultivarse en algunos jardines, no fue parte de la dieta habitual ni cultivado por los agricultores hasta al menos finales del siglo XVIII. Por las pocas noticias escritas que tenemos sobre el cultivo y el consumo del tomate en Europa, desde que llegó a principios del siglo XVI hasta bien avanzado el siglo XVIII. Y por eso lo de un viajero es indocumentado, con poca documentación histórica. ¿Cuál es el problema? Las naves llegaban a Sevilla con todas las mercancías y todas las mercancías eran registradas en la casa de contratación. ¿Pero qué mercancías? Las que eran susceptibles de pago de algún tipo de tasa. Pero este no es el caso de las plantas no se registran. Por lo que, aunque todo apunta que el tomate entró por Sevilla, no existe ningún tipo de fuente documental. Los tomates evidentemente no eran un producto fácilmente integrable en la dieta europea. No se parecían ni sabían como ningún vegetal conocido. Tenían una consistencia y una textura extraña. Eran muy ácidos cuando estaban verdes y maduros eran blandos y se desintegraban en las larguísimas cocciones propias de la cocina de esta época. Pese a lo que más se piensa, que es que el tomate no se consumió masivamente hasta el siglo XIX, pues por lo menos en la península italiana y en la península española pues se consumió tomate desde su misma llegada, y poco a poco se fue cultivando cada vez más, primero de forma marginal y luego hasta que se convirtió en un cultivo habitual y un producto característico de la cocina de estas zonas. Porque los países del Mediterráneo el tomate se aculturó tanto entre las élites como en las clases populares de forma casi inmediata. El tomate era un cultivo complementario que no interfería con los tradicionales, pero no se comercializaba, sino que había una producción dedicada al autoconsumo en pequeños huertos familiares que no ha dejado rastros documentales sobre los que reconstruir su historia. No aparecen las fuentes tributarias que nos permiten a los historiadores analizar producción y rentas agrarias. Dos ejemplos de su temprano consumo. Hay, por ejemplo, David Gendriconi, en su historia del tomate, recoge cómo le llevaron a la corte de los Medici, en octubre de 1548 le llevaron tomate, o en el Hospital de la Sangre de Sevilla, entre las compras de tomate en 1608 para el alimento de los enfermos. También algunos viajeros de esta época hicieron referencias a el consumo del tomate en la península. Aquí Albert Juvin, que es un viajero francés que publicó 7 volúmenes, cuenta como en un momento por su viaje en la península hicieron una parada para comer tomates, dice lo habitual que era su consumo por parte de los españoles. Incluso señala las dos formas de preparación más habituales, crudo en ensalada y preparando una salsa. Pero, ¿qué noticias nos han llegado de preparaciones reales de cocina, recetas de cocina sobre todo? En los libros de cocina medievales, en el siglo XVI y XVII, eran textos elitistas que estaban escritos por cocineros nobles. No había en ellos platos populares. No se recogen recetas de lo que realmente comía la gente. Sin embargo, ya en el siglo XVIII hay una transformación de los conceptos de la cocina. Hay un énfasis en la cocina simple y regional.
Es por ello que las primeras recetas escritas sobre el tomate, con tomate, publicadas en un libro de cocina, parecen ya muy tardías. El tomate aparece citado desde principios del siglo XVII en muchas ocasiones en la literatura en castellano del siglo de oro. Autores como Lope, Quevedo, Tirso y otros muchos menos conocidos utilizaron las características del tomate para construir metáforas. Son un excelente indicador de lo habitual que era el consumo de tomates en la monarquía hispánica de finales del siglo XVI y principios del XVII, pese a lo que pueda parecer si tan solo recurrimos a fuentes impresas. En la Europa de los siglos XVI al XVIII, el tomate fue muy a menudo un viajero indocumentado, cuya falta de identidad cultural y de estatus alimentario lo acabaron convirtiendo en un producto fundamental de la alimentación actual, pero con una historia compleja y llena de sombras. Gracias.